No me dolió el parto, me dolió el mensaje que recibí mientras paría. Jamás pensé que mi vida explotaría justo en el momento en que más vulnerable estaba. Mientras gritaba de dolor, mientras mi madre me sostenía la mano con los ojos empañados, sonó mi teléfono. Pensé que era Iker, mi esposo, el amor de mi vida, el papá de mi hija, pero fue Lucía, mi hermana, y lo que vi, no lo podía creer. Una foto, una imagen tan repulsiva que me quitó el aire por completo. Ellos dos, juntos, en mi cama, desnudos, con una sonrisa burlona, como si todo lo que alguna vez significó familia se hubiera vuelto un chiste para ellos. Y junto a la imagen, un mensaje: buena suerte criando sola. Yo ya tengo lo que siempre fue mío. Me faltó el aire. La contracción que siguió casi me desmayó. Mi madre me miró aterrada, tomó el celular de mis manos y se quedó en blanco. No dijo nada, solo bajó la mirada, como si algo dentro de ella también se hubiera roto. Y yo ahí, retorciéndome de dolor y de traición. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo pasó esto? No sé ni por dónde empezar. A veces pienso que todo comenzó cuando aprendí a caminar, y ella ya me quería ver caer. Lucía siempre fue el huracán, y yo la sombra que intentaba esquivar su paso. Yo era la tranquila, la callada, la que se escondía en libros, en cuadernos, en deportes que nadie más quería practicar. Ajedrez, debate, atletismo. Siempre intentaba destacar en algo, no para competir con ella, sino para sentir que valía, que importaba. Pero para Lucía, todo era competencia. Todo. Si yo hablaba en público, ella tomaba un micrófono. Si yo ganaba una medalla, ella quería una más grande. Si yo me enamoraba, ella quería ese amor también. Y el problema no fue que quisiera lo que yo tenía, fue que lo quería destruir. Cuando tenía 14 años, gané mi primer campeonato nacional de esgrima. Fue mi pasión desde niña, lo único que sentía que me hacía única. Entrené durante años. Sangré, lloré, me lesioné. Pero valió la pena. Mi hermana nunca había mostrado interés. Pero ese año, de repente le fascinó la esgrima. Se inscribió en el mismo torneo. No entrenó, no se esforzó, pero exigió ganar. Y cuando no lo hizo, me rompió el trofeo en la cara. Mis padres intentaron hacerla entrar en razón. Psicólogos, terapia, charlas. Nada funcionó. Y yo comencé a alejarme. Pensé que con los años cambiaría, pero solo perfeccionó su veneno. En la secundaria empecé un blog, pequeño, personal. Hablaba de emociones, de crecer, de arte. Me refugiaba ahí, me daba paz. Con el tiempo, ese blog me abrió puertas. Marcas pequeñas comenzaron a escribirme. Me pagaban por escribir. Era mi mundo, mi rincón. Y por supuesto, Lucía lo destruyó. Primero se burló. Luego quiso copiarlo. Después exigió que compartiera mis ingresos con ella. Al final, me acusó con mis padres de ser egoísta por no incluirla en algo que, desde el inicio, me había costado construir sola. Cuando me aceptaron en la Universidad Nacional de Letras, donde mi mamá había estudiado, pensé, al fin me salí de su sombra. Pero Lucía no solo no me felicitó, me gritó delante de toda la familia, que seguro habían cometido un error, que yo no tenía carisma, que no entendía cómo alguien tan insulsa como yo había sido aceptada. Me dijo que yo era la copia barata de ella, que jamás brillaría sola. Y aún así, seguí adelante. Si esta historia te está tocando el alma, apóyame con un like y suscríbete, porque esto apenas comienza. Después de que me aceptaron en la universidad, pensé que mi vida al fin empezaba a ser solo mía, que podía respirar sin tener que mirar por encima del hombro, esperando ver su sombra. Lucía ya no era parte de mi día a día, al menos eso creía. No sé cómo explicarlo, pero algo en mí aún vivía preparado para el golpe, como si parte de crecer con una hermana como ella me hubiera enseñado a no confiar en los momentos buenos por completo. Siempre sentía que si me iba bien, algo o alguien lo arruinaría, y a veces ese alguien tenía su nombre. A Iker lo conocí en segundo semestre, tímido, atento, con unos ojos que no sabían mentir. Nunca me había sentido tan vista, no juzgada, vista. Nos conocimos en un taller de escritura creativa. Yo escribía sobre el abandono, él sobre el miedo a amar. Fue irónico que nos enamoráramos leyendo nuestras heridas. Con Iker me sentí segura. Por primera vez, sentí que podía bajar la guardia, que no tenía que competir por su atención, que alguien me elegía, simplemente por ser yo. Y eso, Lucía lo notó. Las primeras veces que lo conoció fue cortante. Conmigo, con él, con todos. Pero luego cambió. Demasiado, demasiado rápido. «¡Qué chico tan guapo!», dijo una vez, sonriendo con esa sonrisa que yo conocía demasiado bien, la que usaba cuando quería conseguir algo, aunque no le perteneciera. Le pedí a Iker que mantuviera distancia con ella. Él me prometió que sí, pero yo sabía cómo era Lucía, y sabía cómo era Iker, de ingenuo. A los pocos meses de graduarnos, nos fuimos a vivir juntos. Fue difícil al inicio. Mi trabajo de paramédica implicaba turnos larguísimos.
Él tenía su empleo en marketing digital desde casa, pero nos entendíamos, nos apoyábamos, hasta que su hermano se enfermó y ahí todo cambió. La noticia nos cayó como una bomba. Leucemia agresiva, terminal. Iker se quebró, yo también, pero traté de mantenerme fuerte. Por él, por su hermano. Lo acompañé a todas las consultas. Lloré con su madre. Dormí en sillas de hospital durante semanas. Y fue en uno de esos días, en una sala blanca y silenciosa, donde Iker me propuso matrimonio. Sin anillo, sin discurso. Solo miedo y amor entre sus manos temblorosas. «Quiero que mi hermano me vea casarme. Por favor», me dijo. Dije que sí, no por lástima, porque lo amaba, porque ese momento, en medio del caos, era real, era nuestro. Pero incluso, en ese instante, pensé en Lucía y temí su reacción. Así que la llamé. Quería que escuchara mi voz antes de ver una publicación. Quería hacer lo correcto, pero su voz ya tenía filo, y lo que me dijo todavía me duele. «¿Entonces decidiste casarte en medio de la enfermedad de su hermano? ¡Qué conveniente! Como siempre, robándome la atención». «No es así, te juro que no es así. ¿Sabes qué? Siempre te he odiado, desde que naciste, porque todo el mundo te adoraba, aunque fueras patética». Me quedé muda, no por sorpresa, sino porque ya había escuchado esa frase dentro de mi cabeza tantas veces, pero que saliera de su boca, así, sin filtros, fue como una confirmación cruel de algo que ya sabía, pero no quería aceptar. Intenté calmarla, invitarla, hacerla parte. Le dije que quería que asistiera a mi boda, que solo sería algo íntimo. Nosotros, mis padres, su familia y ella. Ella primero, pero no quiso. Me gritó que no iría, que deseaba que mi novio estuviera muerto como su hermano, que ojalá la vida me diera lo que merecía, y lo hizo. La boda fue hermosa, simple, cálida. El hermano de Iker lloró al vernos. Yo también lloré, de no un número de tristeza, sino de una esperanza nueva. Por primera vez, sentí que podía empezar una vida sin ella. Pero la vida todavía no había terminado de jugar conmigo. ¿Te sorprendió lo que acabo de contar? Yo todavía estoy en shock. Si tú también estás al borde de tu asiento, asegúrate de darle like y suscribirte para que no te pierdas lo que sigue. Porque esto, créeme, apenas empieza. Después de la boda, pensé que por fin venía la calma, una tregua, un respiro, pero no sabía que la tormenta apenas se estaba formando, silenciosa, invisiblemente, desde dentro. Los días después del funeral del hermano de Iker fueron densos, silenciosos. No como ese silencio pacífico que acompaña a dos personas que se entienden. Era otro, uno que pesa, que hiere, que te hace sentir que estás sola, incluso cuando hay alguien a tu lado. Él no hablaba, no comía, no me tocaba. A veces se quedaba horas mirando una pared, o simplemente se encerraba en el cuarto que antes era su estudio. Yo trataba de entenderlo. Perder un hermano es perder una parte de ti, pero había algo más, algo que no me decía. Le sugerí terapia, grupos de duelo, tiempo con su madre, me dijo que no. Yo sé cómo manejar mi dolor, pero no lo sabía, y el dolor comenzó a manejarlo a él. Un día, después de uno de mis turnos de 12 horas, volví a casa y lo encontré gritando contra la televisión. Por un partido de fútbol, golpeó la mesa con tanta fuerza que tiró una lámpara. Me asusté. Le dije que parara, que qué le pasaba. Me gritó. Nunca antes me había gritado. Y esa noche fue la primera vez que dormí en el sofá. A partir de ahí, empezó a esconder su teléfono. Lo llevaba al baño, lo ponía en silencio, lo dejaba boca abajo. Antes, lo dejaba por toda la casa como si nada. Incluso usábamos las mismas contraseñas. Ya no. Y algo en mi estómago se apretó. Algo que no sabía si era intuición o miedo. Un mes después, empecé a vomitar. Pensé que era el estrés, las guardias, las discusiones. Pero no, estaba embarazada. De 3 meses. 3 meses. Y yo ni cuenta. Cuando se lo dije a Iker, no sonrió, no lloró, no dijo, te amo. Solo dijo, ¿estás segura? Esa noche, me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, acariciándome el vientre y preguntándome si era buena idea traer a mi bebé a este mundo así, con un esposo ausente, una familia rota y un corazón que ya empezaba a agrietarse. Mi embarazo fue un infierno. Hiperémesis gravídica, vómitos constantes, dolores que no sabía que el cuerpo humano podía soportar. No podía trabajar, no podía comer, no podía vivir. Mis padres venían a cuidarme, a cocinarme, a limpiar. Iker, a veces ni bajaba. Pasaba los días encerrado en el estudio, jugando videojuegos o mirando deportes, siempre deportes, como si el ruido de los goles pudiera tapar lo que pasaba en nuestra casa. Me decía que estaba buscando trabajo, pero los días pasaban y no salía. No hacía entrevistas, solo se perdía, y yo no podía perderme, porque dentro de mí alguien dependía de mí. Así que me tragué las lágrimas, me forcé a mantenerme fuerte y seguí, como si todo estuviera bien. Pero no estaba bien, nada estaba bien. Entonces llegó el día que más esperaba, el día que tanto temía, el parto.
Mis padres me llevaron al hospital. Iker dijo que llegaría directo desde casa. Yo le creí. Estaba en la cama, con contracciones tan fuertes que pensé que moriría. Mi madre me sostenía la mano, diciéndome que respirara, que ya casi, que estaba haciendo lo mejor que podía. Y entonces, una notificación. Mi celular vibró en la bandeja junto a la cama. No podía moverme. Mi mamá lo tomó por mí, lo miró y se quedó pálida. ¿Qué pasa?, pregunté. Ella no dijo nada. Mamá, ¿qué pasa? Ella dudó. Trató de protegerme, pero insistí. Dime qué pasa. Me dio el teléfono. Y ahí fue cuando todo murió. Una foto. Ellos dos, Lucía e Iker, en mi cama, desnudos, sonriendo, como si hubieran ganado. Y debajo, un mensaje. Buena suerte siendo madre soltera. Yo ya me llevé lo que era mío. No lo podía creer. Me rompí, me quebré. Grité tan fuerte que las enfermeras corrieron a entrar a la sala. El dolor, el odio, la rabia. Todo se mezcló en una tormenta que no sabía si venía del útero o del alma. Llamé a Iker. Me contestó con voz neutral, como si nada. ¿Qué haces con mi hermana?, le grité. Silencio. Luego, con voz baja, dijo, me enamoré de Lucía. Me enamoré de Lucía. Si esta historia te está partiendo el alma, te entiendo. Y si quieres saber cómo termina esta pesadilla, suscríbete, porque lo peor aún no ha pasado. No recuerdo con claridad cómo seguir respirando después de escuchar esas palabras. Me enamoré de Lucía, así, frío, plano, como si hablara de un cambio de clima. Yo estaba retorciéndome en una cama de hospital, mientras él se deshacía de nuestra vida con una frase. Mi madre gritó que colgara. Yo solo temblaba, sentía náuseas, calor, frío, todo a la vez. El monitor comenzó a pitar. Una enfermera entró gritando códigos que no entendí, y en medio de todo, me invadió una oscuridad, un silencio blanco. Desperté unas horas después con el llanto de mi hija, Aurora, mi luz en medio del desastre. Mi madre la sostenía entre lágrimas. Me la acercó con manos temblorosas. Mírala, está bien, está perfecta. Yo la miré, su piel, su pelo, sus deditos rosados, tan inocente, tan limpia, tan mía, y justo en ese instante, algo dentro de mí volvió a respirar. No lloré, no cuando parí, no cuando vi a Aurora, no cuando me dijeron que Iker no apareció. Lloré después, sola, en el baño del hospital, a las 3:47 de la mañana, sentada en el suelo frío, con las piernas temblando y la bata médica empapada. Me abracé a mí misma, literal, y dejé que el llanto saliera, como un río estancado por años. Grité sin hacer ruido. ¿Cómo puede doler tanto amar? ¿Cómo puede alguien destruirte justo cuando más necesitas que te cuide? Mis padres estaban devastados. Mi padre no paraba de decir, ese malnacido, ese bastardo, se va a arrepentir. Mi madre, en cambio, se desmoronó en silencio, como si ver a sus dos hijas convertirse en enemigas eternas la hubiera matado por dentro. Intentaron hablar con Lucía. Ella les dijo, no tengo que darles explicaciones. Iker y yo estamos enamorados. Ella ya tiene a su bebé. Que se quede con eso. Que se quede con eso. Mi padre la bloqueó de todos lados. Le gritó por última vez. Desde hoy, estás muerta para mí. Mi madre no dijo nada, solo colgó y lloró. Después del alta, me mudé con mis padres. Iker intentó llamarme. Lo bloqueé. Lucía me mandó mensajes. Los borré. No podía permitir que esa energía tocara a mi hija. No otra vez. Con ayuda de un abogado, empecé los trámites de divorcio. Iker se negó a pagar manutención al inicio. Dijo que no tenía ingresos estables, que todo había sido un malentendido, que Lucía lo confundió, que no sabía lo que hacía, que me seguía amando. Mentira. Mi abogado presentó pruebas, capturas, testimonios, mensajes, todo. El juez le impuso manutención obligatoria, custodia principal para mí y visitas supervisadas para él. Fin del cuento. Y sin embargo, no lo era. Un día, 3 semanas después del juicio, recibí una llamada. Número desconocido. Respondí, pensando que podía ser algo del trabajo, pero número. Era ella, Lucía, mi hermana, mi traidora, mi sombra. Su voz no era arrogante esta vez. Era temblorosa, urgente. No me cuelgues, por favor, necesito decirte algo. Mi mano tembló, me quedé muda. Estoy embarazada. De Iker. No, puede ser. ¿Te sorprendió lo que acabo de descubrir? Yo todavía estoy procesándolo. Si tú también estás al borde de tu asiento, asegúrate de darle like y suscribirte, porque esto, créeme, aún no ha tocado fondo. Estoy embarazada de Iker. Esa frase, esa maldita frase, siguió sonando en mi cabeza durante los segundos más largos de mi vida. ¿Qué se supone que debía sentir? ¿Rabia? ¿Miedo? ¿Risa? ¿O tal vez asco? ¿Qué dijiste?, logré balbucear. Lucía lloraba al otro lado de la línea, pero no era un llanto de arrepentimiento. No, era ese llanto que usaba cuando quería conseguir algo. Voy a tener un hijo, y necesito que lo sepas. ¿Por qué? Porque Aurora y él serán hermanos. Hermanos. Casi vomité.
No me importa si vas a parir al anticristo, Lucía. No quiero que ese bebé esté cerca de mi hija. Nunca silencio. Luego, su tono cambió. La víctima desapareció y volvió ella, la verdadera. Claro, siempre tan egoísta, como si tú fueras la única que puede tener una familia. No eres especial, ¿sabes? ¿No soy especial? Después de todo lo que me hiciste. Me reí. Juro que fue una risa rota, sarcástica, una risa que dolía más que llorar. Lucía, tú te acostaste con mi esposo mientras yo estaba pariendo. Me enviaste una foto para arruinar el momento más importante de mi vida. Y ahora me llamas, lloriqueando, como si tuvieras derecho a algo de mí. No necesito tu perdón, y no vas a tenerlo, jamás. Ella explotó, como siempre. Por tu culpa nuestra familia ya no me habla. Tú me robaste todo desde que naciste, y ahora hasta mis papás me odian. Su voz era un chillido, una rabieta infantil envuelta en cuerpo de mujer. Y Iker quiere que aborte. Me dice que fue un error, que ya no me ama, me dejó sola. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Respondí. Tú hiciste tu cama, ahora acuéstate en ella. No esperó que fuera tan fría, tan firme. Por primera vez, ella no tenía el control de la conversación y no pudo con eso. ¿Vas a arrepentirte de esto? Gritó. Cuando tu hija te pregunte por su hermano, cuando te vea sola, ahí me vas a buscar. Colgué. No dije adiós. No le di espacio para más veneno. Simplemente la borré. Esa noche, mientras Aurora dormía en su cuna, me senté junto a ella. La observé, tan pequeña, tan perfecta, tan inocente de todo este desastre. Y pensé, nunca permitiré que crezcas como yo, comparada, competida, lastimada por alguien que se supone debía cuidarte. Me dolía en el alma decirlo, pero Lucía estaba muerta para mí, y no había funeral. Hablé con mis padres, les conté lo del embarazo, la llamada, las amenazas. Mi madre lloró, mi padre apretó los puños. ¿Y Iker? Preguntó él. ¿Dónde está él en todo esto? Se desapareció. Solo envía la manutención. No pregunta por Aurora. No llama. No viene. Mi papá asintió. Buen intento de hombre, pero pésimo intento de padre. Mis padres dijeron que respetaban mi decisión, pero también dejaron claro que si querían tener relación con ese bebé en el futuro, lo harían. Yo tragué saliva. Dolía, pero entendía. Solo les pedí algo. No quiero a Lucía en mi casa. No quiero a su voz cerca de mi hija. No quiero que me hablen de ella. Y ellos aceptaron. ¿Te está partiendo el alma este momento como a mí? Si esta historia te conmueve, apóyame con un like y suscríbete, porque lo que viene va a doler más todavía. Pasaron unos meses. Aurora creció entre risas suaves, biberones tibios y mis intentos torpes por no llorar mientras la cuidaba. Dormía poco, comía mal, pero vivía por ella, solo por ella. No había espacio para el dolor. El amor por mi hija lo ocupaba todo, y aún así, el rencor no desapareció. Lucía no volvió a llamarme, gracias a Dios, pero sí supe de ella, porque mi madre, aunque me juró que no, fue a verla cuando dio a luz. Un niño. No quise saber el nombre, no quise ver fotos, no pregunté si se parecía a Iker. Solo asentí con la cabeza cuando mi madre volvió con los ojos hinchados. Ella está sola, hija. Muy sola. Se ve rota. Como me dejaste a mí, ¿no? Le contesté sin levantar la voz. Mi madre se cubrió la boca y se fue al baño a llorar. No era justo, pero yo tampoco estaba lista para ser justa. Mi padre no fue al hospital, ni mandó flores, ni hizo una sola llamada. Dijo que estaba cumpliendo su promesa, y por primera vez en mi vida, le creí. Iker seguía sin aparecer. No preguntaba por Aurora, no escribía, no intentaba enmendar nada. Solo pagaba, mes a mes, frío, mecánico. Y a veces pensaba, quizás sea lo mejor. Pero otras noches, cuando Aurora lloraba a las 3 de la mañana y yo no podía más, quería gritarle que era un cobarde, que se estaba perdiendo a la única cosa hermosa que habíamos creado, que era peor que Lucía. Me costó admitirlo, pero él me dolió más, porque yo lo elegí, y él me desechó. Mi cuerpo ya no era el mismo, mi mente mucho menos. A veces me miraba al espejo y no sabía quién era esa mujer con ojeras, con el cabello recogido a la fuerza, con el alma partida en dos. Pero entonces Aurora reía, y yo también, aunque fuera por segundos. 3 meses después del nacimiento del bebé de Lucía, recibí una visita inesperada. Toqué el timbre de mi casa sin pensar. Era domingo. Mis padres no estaban. Aurora dormía en su cuna. Abrí, y ahí estaba, Iker, con una rosa en la mano y una mirada que no reconocí. Solo quiero hablar, me dijo. No le contesté. Lo dejé pasar. ¿Por qué? Ni yo lo sé. Quizás quería entender. Quizás quería ver si todavía dolía. Spoiler, dolía. Se sentó en el sillón, yo en el otro extremo. Silencio, hasta que habló. Lucía me engañó, me manipuló, se metió conmigo en el peor momento de mi vida, y no supe salir. Lo escuché sin pestañear. Nunca fue amor, fue dependencia, una forma enferma de escapar del duelo. Tragué saliva.
Después del divorcio, ella desapareció, salía con otros hombres, me humilló, y cuando me dijo que estaba embarazada, yo no quise tener nada que ver. Suspiró, se frotó la cara. Pero luego pensé en ti, y en Aurora, y en lo que destruí, y... No hay un solo día en que no me odie por eso. Silencio. Yo no lloré, ni grité, solo dije, ¿y entonces por qué viniste? Él me miró, y con voz rota, contestó, porque no quiero que Aurora crezca sin saber que su padre fue un imbécil, pero que intentó, al menos una vez, enmendarlo. ¿Qué se supone que debía hacer con eso? ¿Qué hace una mujer traicionada cuando el traidor quiere redención? No le respondí, solo me levanté y le señalé la puerta, no con odio, con vacío. Cuando quieras verla, hazlo por el canal legal. Como lo ordenó el juez, nada de esto va a borrarse, ni se va a perdonar. Nunca él asintió. Y se fue. Me senté en el suelo, apagué todas las luces, y por primera vez en meses, lloré por él. No por extrañarlo, no por quererlo. Lloré por la mujer que creía que él nunca me lastimaría, porque esa versión de mí también había muerto. ¿Has sentido alguna vez que lo perdiste todo y aún así tuviste que seguir? Si esta historia te ha tocado el alma, suscríbete, porque lo que viene aún no es el final. Lo más fuerte está por llegar. No dormí en toda la noche. Después de leer esa carta, el caos volvió a tocar la puerta de mi mente. Y esta vez no venía disfrazado de dolor, venía vestido de culpa. No por Lucía, no por Iker, por el niño, mi sobrino. Un niño que jamás pidió ser parte de esta historia, pero que nació dentro de ella, manchado por la traición de sus padres antes de decir su primer palabra. Y yo no podía ignorar eso para siempre. Así que tomé una decisión. No para Lucía, no para Iker, ni siquiera para el niño. La tomé para mí. Llamé a mi madre y le dije que aceptaba verla, pero con condiciones. Primero, en un lugar neutral. 2, sin el niño. 3, una sola vez. 4, y que no esperara nada después. Mi madre se quedó en silencio. Está bien, te lo voy a decir, pero no prometo que ella lo acepte. Entonces no hay reunión, le dije firme. No vuelvas a mencionarla si no acepta. No insistas, no me provoques más. Ella aceptó y Lucía también. Nos vimos en un café pequeño. Una mesa en el rincón, 2 sillas, un abismo entre nosotras. Lucía llegó tarde, como siempre. La vi entrar y sentí algo que no esperaba. Nada, ya no la odiaba, pero tampoco la quería cerca. Estaba delgada, cansada, con esa expresión de alguien que ya entendió que el mundo no gira a su favor. Nos sentamos. Yo no hablé. Ella sí. Gracias por venir. No lo hice por ti, asintió. Bajó la mirada. Mi hijo se llama Elías, dijo al rato. Cumplió 4 meses hace poco. Yo no respondí. Solo miré la taza de café como si fuera un agujero negro. No me interesa volver a tu vida ni quitarte nada. Sé que no tengo lugar. Solo quería pedirte que, si algún día él pregunta, no le mientas. No le digas que no tiene familia. Levanté la mirada. ¿Y tú qué le vas a decir de mí? ¿Que fuiste la hermana que arruinó mi vida? ¿La que se acostó con mi esposo mientras yo estaba pariendo? ¿La que me mandó una foto para asegurarse de que nunca pudiera recordar el nacimiento de mi hija sin sentir asco? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y yo, por primera vez, no sentí nada al verlas, porque ya no me alcanzaban. Lo sé, fui lo peor, y lo seguiré siendo. Sí, le dije, pero tu hijo no lo es, y por él, solo por él, no te voy a odiar más. Se quedó en silencio. Yo continué. No te perdono porque te merezcas el perdón. Te perdono porque quiero seguir adelante, porque mi hija merece una madre libre del pasado. Me levanté. No vuelvas a buscarme, no vuelvas a hablarme, no quiero saber más de ti. Pero, si Elías crece y un día quiere saber quién soy, le diré la verdad. Toda Lucía lloraba, pero esta vez no era actuación, no había rabia, no había celos, solo una mujer sola, consciente de lo que arruinó. No la abracé, no le deseé suerte, solo salí del café. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que llevaba el peso del mundo a cuestas. Sentí alivio, livianita, cansada, sí, pero en paz. Esa noche, volví a casa. Aurora dormía abrazada a su peluche favorito. La besé en la frente, la abracé y le susurré. Nadie va a robarte tu historia y nadie va a decirte quién eres. Tú vas a escribir tu propio camino y yo voy a estar contigo, siempre.